Muy buenas, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias por pedir este vídeo en el que te voy a explicar cómo David, jugador del programa, ha conseguido estos increíbles resultados entrenando solamente 3 días en semana. Como vemos aquí, David lleva mucho tiempo entrenando con nosotros. De hecho, en esa primera gráfica ni siquiera le habíamos pillado todos los valores porque hemos ido mejorando, actualizando, ¿no? También la valoración dentro del programa, pero había mejorado en esos niveles de fuerza, de potencia y de reactividad más de un 100%, es decir, duplicar todos esos niveles durante el transcurso que lleva con nosotros dentro del programa. ¿Cuáles han sido las claves de David para realmente conseguir esto? Te lo voy a contar todo en este vídeo. Para mí, David, ¿vale? Primero te pongo un poco en contexto, aparte de que es un tiburón. David es un jugador amateur, ¿vale? De 35 años, bueno, un poco más, 36 años, pero está por encima de esos 35 años. Como jugador amateur y como todo persona, te diría, ¿no? Que está en esas edades, y que quiere alcanzar su mejor nivel como jugador, como es el caso de David, quiere estar bien en forma, quiere estar bien físicamente, quiere mejorar esa salud, quiere mejorar esos hábitos. David compaginaba pues todo el tema de esos entrenamientos de pádel, todos esos partidos también de pádel, con su trabajo, que en su caso en particular no trabaja en nada relacionado al pádel, nada relacionado a los deportes, y que debido a ese trabajo también tenía que viajar de forma frecuente. Y también por cambios de residencia y demás, pues tenía que viajar de forma frecuente durante el programa. Como veis, una persona normal, como todas, ¿no? Con su trabajo, con su familia, con su ocio, que también pues quiere jugar al pádel y quiere ver dónde es capaz de llegar en el pádel, o quiere también, oye, pues ir a por todas, ¿no? En ese mundillo del pádel, aplicando, ¿no? Todos estos conceptos de la parte física, porque sabe que también no solo le va a venir bien en el pádel, sino también en ese día a día. ¿Por qué empezó David con nosotros, ¿vale? David entrenaba con un entrenador online que prácticamente pues le pasaba la rutina, le pasaba un PDF y se olvidaba de él. Él sentía que estaba entrenando prácticamente a diario para no conseguir los resultados que él realmente pues quería, esperaba de un programa así. ¿Qué le pasaba? Pues que sentía, ¿no? Que estaba perdiendo, pues, en parte ese tiempo, ese dinero, esa energía realizando estos entrenamientos que no le hacían llegar al punto donde él realmente quería. ¿Cómo se sentía? Pues que estaba perdiendo ese tiempo, que para mí es una de las cosas más valiosas que hay en nuestra vida. Y lo segundo, que necesitaba individualizar toda esa preparación para compaginarla en todo ese esquema que hemos comentado anteriormente, en todo ese puzzle de familia, tiempo, viajes, pádel, y también para conseguir los mejores resultados posibles en este apartado más físico. Se sentía un poco engañado, entre comillas, no quiero llamarlo como engañado, pero sobre todo que quería dar lo máximo de él, y quería mejorar, pero sentía que no era ese el camino para realmente conseguir los resultados que él estaba buscando. Sentía que estaba en otro camino diferente a el que él realmente quería llevar para conseguir esos resultados. ¿Cómo ha mejorado tanto David? Siempre lo explico con esta fórmula. Para mí hay tres componentes esenciales, tres componentes fundamentales por los que David, en este caso, ha conseguido resultados dentro del programa, por los que David realmente ha conseguido mejorar tanto dentro del programa. Primer clave o primera faceta, esa mentalidad de crecimiento, el hecho de querer siempre ir a mejor. David ya estaba en un punto en el que él tampoco se sentía que estaba mal, pero siempre quería ir a mejor, siempre quería avanzar, siempre quería mejorar. Y eso lo lleva hasta el día de hoy. Segundo plazo o segunda clave, mejor dicho, perdón, el trabajo inteligente. David es una persona que pasó de entrenar con un entrenador que ya estaba entrenando con él, pero quería ir a mejor con esa mentalidad de crecimiento y sabía que tenía que hacer las cosas bien, no entrenar por su cuenta, no seguir rutinas de gym bros, no improvisar los entrenamientos. Tenía que estar con un entrenador y tenía que entrenar bien, de forma inteligente, para conseguir esos resultados, porque si además ahora tienes que compaginarlo todo y solo vas a entrenar 3 veces por semana, cuatro como mucho, pues tienes que optimizar todo eso para realmente conseguir esos resultados. Y por último, ese largo plazo. David siempre ha confiado que la mejor parte del triunfo, la mejor parte del pastel, está al final del camino. Siempre ha confiado en que los mejores resultados van a llegar más tarde, más tarde, más tarde, sabiendo que si se mantiene realizando esa mentalidad de crecimiento, realizando ese trabajo inteligente, esos resultados van a llegar. Clave número uno, voy a desglosarlas una a una. Primera clave, esa mentalidad de crecimiento. ¿Qué ha hecho diferente a David para conseguir estos resultados en el programa? Primero, ese compromiso y esa responsabilidad. David lleva entrenando 3 veces por semana desde que empezó el programa y lleva más de, te diría, año y medio con nosotros. Siempre ha pensado en qué puedo hacer yo para seguir mejorando. Ha ido
pensando no en el problema, sino en la solución a la situación que tenía. Él empezó en un país en el que no se jugaba mucho al pádel, no se centró en, es que no puedo jugar nada al pádel, no, se centró en qué puedo hacer yo para seguir mejorando como jugador. Puedo mejorar de lo físico, puedo montar partidos, puedo organizar y centrarme en las tareas que realmente tengo control. Ahora igual sigue pensando que con el trabajo, con el horario que tiene, ¿qué puedo hacer yo para seguir mejorando sabiendo la situación que tengo? No busca la excusa, sino que busca la solución. Aquí la siguiente frase que creo que refleja mucho esa mentalidad de crecimiento y lo que piensa David es que tus resultados van a ser esa consecuencia lógica de las acciones. Él implementa esas acciones, no solo las piensa, las realiza. ¿Para qué? Para conseguir finalmente todos esos resultados. Segunda clave, jugar a largo plazo. Como te digo, David no es una persona que haya entrenado 5 o 6 veces por semana, que esté todos los días en el gimnasio, un día atrás de otro. David ha conseguido estos resultados por ser esa gota que va goteando ese cubo. Poco a poco, por ser constante. David lleva más de un año y medio entrenando 3 veces por semana sin faltar. Todos los días, toda la semana. Pum, pum, pum. Esa gota que sigue goteando es la que erosiona, ¿no? La roca, o en este caso la que llena el cubo, como el caso de David, que se ha mantenido en esos 3 entrenamientos. Incluso ha habido semanas que ha metido 2 entrenamientos, algunas 4 para compensar, pero en 3 entrenamientos ha conseguido estos resultados que para la gran mayoría de jugadores son impensables. Como vemos aquí, David empezó, de hecho estas no son ni sus primeras valoraciones dentro del programa porque hay anteriores, y no ha sido un proceso de ojalá pudiese decir que en un mes David ha mejorado todo eso, pero no ha sido así, no es realista. David ha pasado por un proceso de poco a poco ha ido mejorando. En la primera fase pues mejoramos más de un 20, luego seguimos mejorando ese más del 20, luego hemos seguido como con esa línea. David ha tenido muy buena adaptación también a todo ese entrenamiento y ha respondido muy bien a todas esas cargas. Pero no ha sido un proceso de en una semana ya se ha puesto así. David lleva, como digo, más de un año y medio entrenando con nosotros. Y para mí, la tercera clave y la más importante, en la que la mayor parte de jugadores se equivocan, es realizar ese entrenamiento de forma inteligente. Como comento aquí, como sé que cómo somos las personas y que de mis palabras no vais a creer, os lo creéis de los demás, pues aquí, David, por ejemplo, tanto el programa como Agro son geniales. Antes entrenaba más y menos resultados. El hecho de entrenar no le hacía conseguir esos resultados. Entrenaba más con menos resultados. ¿Por qué? Porque no entrenaba de la forma adecuada, no entrenaba de la forma correcta. Y este es un problema que veo muchísimo en los jugadores que a día de hoy están entrenando en el gimnasio. ¿Y qué tiene que tener principalmente ese entrenamiento inteligente? Para mí hay 3 claves que tienes que saber sí o sí, o 3 pilares que tienen que tener un entrenamiento de forma inteligente. Primer pilar, lo he englobado aquí un poco en general, pero tienen que conocer el que sea tu caso. Yo en este caso tengo que conocer cómo es tu caso realmente, qué es lo que necesitas, y te tengo que dar un plan de acción claro y adaptado a ti para que tú realmente consigas esos resultados. Es decir, te tengo que decir qué es lo que tienes que hacer exactamente para conseguir los resultados que quieres o que necesitas. Y te lo tengo que dar fácil, sencillo y al pie, ¿vale? En este caso conocimos la situación de David con esas pruebas iniciales que le realizamos, tanto para medirle esa potencia del tren inferior, del tren superior, la reactividad, para medirle también la fuerza del tren inferior, del tren superior, para medirle la aceleración, los desplazamientos laterales, ¿vale? Para conocer qué tipo de jugador tenemos delante. No, todos somos jugadores de pádel, pero no somos todos iguales. Luego también, segunda parte, conocimos, oye, cómo es su rutina del día a día, qué horario tiene de trabajo, cuánto suele jugar al pádel, cómo suele organizarse la semana con esos partidos de pádel, si entrena más, si entrena menos, si tiene ese plan también de competición, qué es lo que suele hacer con la familia, cuántos días necesita entrenar o cree que necesita entrenar para conseguir esos resultados, cuántos puede compaginar realmente para conseguir esos resultados. Y encajamos todo esto en esas piezas, ¿no? De trabajo, familia, pádel, encajamos el entrenamiento, no le agregamos y que tengas que perderte el trabajo, que tengas que perderte partidos de pádel o que tengas que perderte tiempo con la familia. Tratamos de acoplar todo esto a que realmente sea sostenible en el largo plazo. Y por eso David también lleva tanto tiempo entrenando con nosotros, porque se lo queremos hacer sencillo para él de cumplir, para luego al final conseguir esos resultados. ¿Qué más tiene que tener? Pues controlar también esas cargas, como comento, al final cada semana va a ser diferente para un jugador de pádel y tenemos que saber
qué punto, ¿no? de esa semana está, si está en una fase un poco más competitiva, si está en una fase un poco más de transición, si está en una fase más de pretemporada, y también tenemos que ir controlando, monitoreando ese progreso, porque eso le va a ayudar a ver esos resultados, a ver cómo está funcionando también el entrenamiento en su caso en particular, y eso va a generar mucha más adherencia, mucha más motivación, mucha más confianza en el programa y va a hacer que también ese largo plazo sea mucho más sencillo. Segunda clave, ¿qué tiene que tener? Pues todo ese seguimiento, es decir, ya te he dicho qué es lo que tienes que hacer, ahora tengo que asegurarme yo como entrenador de que sigamos por ese camino, de que no nos desviemos en ese camino en exceso. Si nos desviamos, tratar de volver a ese camino, a esa calzada que nos va a llevar a conseguir esos resultados. ¿Cómo se consigue esto? Pues con todo el soporte, realmente haciendo que te sientas acompañado, ¿no? Durante todo ese proceso, sabiendo qué es lo que estás haciendo en cada momento, realizando correcciones de ejercicio, dándote feedback cada semana, estando contigo. Al final es pasar tiempo, ¿no? También con esa persona. Y esto también, pues ha sido una de las claves del entrenamiento de David. Estábamos todo el rato con él, corrigiendo, dándole feedback, controlándole la intensidad, resolviendo las dudas que pueda tener, guiándolo, acompañando. David es verdad que no es una persona que se haya salido mucho de la calzada del camino, pero en el caso de que lo hubiese hecho, pues teniendo llamadas con él, ver un poco qué es la solución que podemos darle, cómo podemos afrontarlo, para que al final pueda conseguir finalmente no esos resultados. Y tercera clave, que es otra también de las grandes olvidadas, no solo pensando en, oye, vamos a darte el plan de acción, vamos a darte el camino que tienes que seguir y vamos a asegurarnos de que no te salgas de él, sino que aparte de eso vamos a hacer que en el camino también vayas viendo cosas que te van a hacer mejorar, ¿no? En ese camino al final como jugador de pádel, David lo que quería era alcanzar su mejor nivel como jugador de pádel, no solo a nivel físico. También pues quería saber sobre mentalidad, sobre psicología, sobre hábitos, sobre nutrición. Entonces, dentro del programa, en este caso en particular, también le hemos ayudado con esos aspectos, trayendo a diferentes profesionales que han abordado diferentes masterclass o incluso haciendo clases sobre técnica, táctica, sobre nutrición, sobre todos esos hábitos, para que David pueda seguir en la calzada y también pueda seguir mejorando en todos esos aspectos que le van a hacer realmente mejorar como jugador. Como seguramente pensarás que tu caso es muy diferente al de David, pero quédate con esas tres claves que realmente vas a necesitar para realizarlo y con esos tres pilares de ese parte del entrenamiento inteligente de qué necesita tener un entrenamiento para que realmente sea efectivo. Te traigo diferentes casos para que veas que, oye, no solo David, ha habido muchos más jugadores dentro del programa que también han conseguido resultados y han sido casos diferentes, como Conrado, que entrenaba en cross y realmente veía que eso no era lo que él necesitaba, como Ramón, que realmente tenía muchas dudas sobre si esa inversión iba a ser realmente productiva y tenía también muchas lesiones, había pasado por muchos momentos de lesiones dentro de pista y veía que no se veía capaz de conseguir volver a un estado físico en el que esas lesiones para él no estuviesen en su cabeza, como Miguel, que también entrenaba, pero en su caso en particular, de forma presencial. ¿Qué le pasaba? Pues que entrenaba con muy poca frecuencia o ese entrenamiento no estaba bien adaptado a él porque no era capaz de conseguir esos resultados. También Miguel quería que lo ayudásemos un poco más en este apartado nutricional, que lo ayudásemos también a mejorar esa relación que él tenía con la comida. Como Kunal, que en su caso sentía que estaba estancado, que estaba mucho, llevaba mucho tiempo, ¿no? en la misma categoría y el tiempo era una de sus grandes limitaciones, ya que pues, no disponía del tiempo suficiente por su trabajo. Como Antonio, que no quería correr las dejadas por lesiones frecuentes de rodilla y no entrenaba por miedo a empeorarlo, porque no sabía realmente qué hacer, si lo estaba haciendo bien, si no lo estaba haciendo bien dentro del gimnasio y se veía que era incapaz de salir de esa situación él solo. Como ellos, como veis aquí, más jugadores como Miguel, como Álvaro, como Alberto, como Julio, como Gustavo. Aquí también os he dejado pantallazo para que no digáis, no, es que lo está diciendo Álvaro, son ellos mismos los que lo comentan. Así que nada, si tú también, como David, no quieres ser ese jugador de pádel que quiere alcanzar su máximo nivel, eres un jugador amateur de mediana edad o incluso por debajo, pero que quiere alcanzar ese máximo nivel, ese mejor nivel como jugador de pádel y quiere ser esa mejor versión física y te sientes un poco estancado físicamente, sientes que realmente no estás avanzando, muy sencillo y quieres trabajar con nosotros, escríbeme ahora cuando salgas del vídeo la palabra padelisto y ahí yo ya, por mensaje directo, es que me pondré en contacto contigo para, uno, conocer tu caso, ver si realmente te podemos ayudar con la situación que nos comentas, dos, también ver qué tipo de jugador tenemos delante, si realmente te podemos ayudar y ahí pues ya hablaremos sobre esa posible solución y cómo sería también trabajar con nosotros. Espero que este vídeo te haya ayudado, te haya aportado y cualquier duda, cualquier cosa que necesites, puedes escribirme.